Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Iniciamos con nuestra clase para el día de hoy. Tenemos programado nuestro examen oral, ¿no? Así que ya saben, por favor, vayan activando sus camaritas, 2 minutos más. Doctores, sus cámaras, por favor, tienen que estar activadas para iniciar con nuestro examen. Listo. Empezamos con nuestra evaluación. Como ustedes ya saben, no hay medias respuestas a la pregunta, la respuesta, por favor. Y solamente se toman en cuenta las respuestas que estén correctas, ¿sí? Todos con las cámaras activadas, mirando fijamente hacia la cámara. ¿Listo? Empezamos entonces con el repaso oral de facies. A ver, vamos a ir de abajo hacia arriba esta vez. Permítanme un segundo. Mientras carga mi archivo. Y listo. Iniciamos. Vargas, Cocamaya. ¿Está Vargas? No está Vargas. Pasamos al siguiente entonces. Garay Torres. Presente, Doc. Listo, Garay. Responda, por favor. ¿Cuáles son las características faciales de una persona pícnica? Perdón, Doc, ¿me puedo repetir? Adelante, Centeno. ¿Cuáles son las características faciales de una persona pícnica? Está bien, doctor. Un individuo pícnico tiene una cara en luna llena, con mejillas grandes, puede tener también lo que es una papada gruesa, ¿no? Normalmente, si es constitucional, es decir, la persona no tiene sobrepeso, pero su constitución es pícnica, hablamos de una cara redonda, ¿no? Listo. Está bien. Continuamos. A ver,
Díganos cuáles son las características faciales. Estamos en Zamorano. ¿Está Zamorano? No está Zamorano. Pasamos entonces al siguiente. Zambrano. ¿Está Zambrano? Sí, doctor. Listo, Zambrano. Díganos, por favor, cuál es la característica del rostro de un paciente leptosómico. Eh, um, mm, eh, No hay respuesta. ¿Está Zambrano Contreras Jimena? sí, doctor. A ver, adelante, Zambrano. Eh, no, doctor. Tampoco. Adelante, Beli Zambrana. Doctor. Tampoco Belis. Sí, aquí está. Presentaría tumoraciones nodulares, infiltraciones en la piel. La nariz del paciente sería más ancha y aplanada. Puede No, existir. doctor. Adelante, Velarde. Doc, ¿se me escucha? Sí. El paciente leptosómico va a tener características en las cuales va a presentar rasgos en la cara, principalmente una cara más alargada, un tórax más alargado y a la vez va a ser un tórax más estrecho. Pero estamos hablando de la fascia. A ver, adelante, Beisael. En la- Cambiamos de pregunta. Díganos, por favor, cuáles son las características de la fascia de un individuo sano. Vaca Ya. Flores. Ah, ¿Está Vaca Flores? No está. Continuamos entonces. Torrico. Adelante, Torrico. La misma pregunta. Bueno, No, tampoco. Adelante, Torrejón. bueno, pues un rostro normal, pues solo va a tener una simetría y Pero una esa es la coloración pregunta, ¿no? normal, ¿Cómo yo sin me doy manchas. cuenta que el rostro es normal? A ver, adelante, Torrejón Valeriano. Doctor, tenemos asimetría de la cara. Asimetría. Eh, Adelante, Ticona. Doc, ¿me escucha? Sí, adelante. Ya. Cuando el rostro va a ser normal, la cara tiene que ser simétrica, ambos lados tienen que ser iguales. La mandíbula tiene que estar como que al mismo nivel de la frente, es decir, que no puede haber prognatismo. Lo único que va a sobresalir del perfil va a ser la nariz. La coloración de la piel igual tiene que ser normal, ni muy pálida, ni muy rubicunda, no puede haber ictericia ni cianosis. Las líneas de expresión facial igual tienen que estar presentes, ni muy marcadas, ni tampoco ausentes. Listo. Continuamos con Sánchez Adubiri. ¿Está Sánchez Adubiri? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, adelante, Sánchez. Responda por favor la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características faciales de un paciente atlético? Mm, mm, mm. No, no hay respuesta. Adelante, Rocabado. La misma pregunta, por favor. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, se puede decir que esta fase es normal porque en realidad el paciente va a tener lo que es masa muscular incrementada, entonces sus rasgos van a estar bien marcados.
y se va a notar bien la musculatura de la cara. No, doctora. Adelante, Riva. La misma pregunta, por favor. Doc, ¿me puede escuchar? Sí, adelante. El tejido muscular y el tejido subcutáneo va a estar un poco atrofiado. Se van a empezar a notar lo que son los pliegues de los músculos. Y también se va a poder notar lo que es un poco de las arrugas faciales. Tampoco. Rivera, adelante. ¿Está Rivera? Sí, doctor. Listo, Rivera. Doctor, creo que un paciente atlético presenta más arruga de los normales por el desgaste físico. Además, presenta una musculatura normal, no es que sea hipertrófica, tampoco atrófica. Bueno, eso es lo que me acuerdo, doctor. No han estudiado doctores. Bueno, continuamos. A ver. Estamos en Pizarro. ¿Está Pizarro? Listo, Pizarro. Díganos, por favor, cuáles son las características faciales de los procesos dolorosos de larga duración. Bueno, se podría encontrar el ceño fruncido, los ojos brillosos, una expresión de dolor. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi paciente presenta expresión de dolor? Pérez, adelante. Bueno, básicamente el paciente como que va a presentar una faciálgica. Eso se denota en lo que sería, como así decirlo, que el paciente, por ejemplo, que no está con los ojos bien abiertos o tal vez o sea, con la boca bien simétrica, siempre está con la expresión como que le duele, ¿no? Bueno, ¿qué respuestas, no, doctores? ¿Cuál es la fase que denota dolor? Es la fase que demuestra que le duele. ¿Cómo es eso? Hemos hablado de las características. Parco, Flores, Andrés. Ya, principalmente creo, doctor, que va a Su haber cámara, dos. Andrés. Está prendida, doctor. No, no está. Le juro que sí. Pasamos a Ortuño. Adelante, Ortuño. Doc, la misma pregunta. Por favor. Ya. De los procesos dolorosos tiene que haber una reiteración de un mismo gesto, es decir, que el paciente va a demostrar probablemente alguna incomodación, entonces va a reiterarlo en un corto plazo, digamos, algo así. Algo así, tampoco. Orellana. ¿Está Orellana? Sí, doc. Listo, Orellana. A ver, adelante. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? No, no está atento, Orellana. Nilipu. Adelante, Nilipu. Ya, el paciente podría denotar la fascia álgica porque denota dolor. Si lo podemos relacionar de alguna manera con alguna de las fascias que hemos llevado, como la fascia abdominal, que esta denotaba algia y dolor con los ojos cerrados, contracción a nivel nasogeníana y oral, y la simetría del rostro presentaba una mayor contracción en uno de los lados. ¿Qué fascia nos dijo? Abdominal. La fascia abdominal. Listo, está bien. Nilipu. Continuamos. Adelante, Muñoz. Díganos por lo menos dos facies que sugieren dolor. Está la fascia abdominal y la otra sería la fase hipertiroidea. No. Adelante, Mundo Corre. No está Mundo Corre. Adelante, Montaño. Adelante, Mundo Corre, entonces. Sería la fascia aórtica cardíaca abdominal. Fascia aórtica cardíaca abdominal. Está adivinando también, doctor. A ver, Montaño, Lipiri.
Nuestra montaña. Adelante, Miranda. Dos facies que denoten dolor de larga duración. Miranda Nayeli, doctor. Miranda Rebeco. Podría ser la fascie tetónica y la fascie... esta que... Agónica, y la fascia agónica. No, doctor. Miranda Fernández Nayeli. Doctor, sería la fascie abdominal y la fascia ulcerosa, que denotan dolor. Las más frecuentes, ¿no? Sí. Las que denotan dolor. Listo. Márquez López. ¿Está Márquez? No, no está Márquez. Pasamos entonces a Luján. Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Márquez. Listo, Márquez. A ver, díganos, por ejemplo, a ver, dos facies que sugieran alteraciones cromosómicas o genéticas o congénitas. La fascie mongólica. ¿Y qué más? Acromegálica. La fascia acromegálica. No. Está adivinando, Márquez. Luján, la misma pregunta. Doctor, mongólica, la de infantil, puede ser la Potter. Listo. Está bien. Continuamos. Está López. Sí, doctor. Listo, López. Responda, por favor, la siguiente pregunta. Díganos por lo menos dos facies que sugieran intoxicación. Intoxicación pueden ser la ictericia y la cirrótica, doctor. No. Continuamos con Loaiza. Adelante, Loaiza. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. No recuerdo, doctor. Listo. Continuamos entonces. Adelante, Jaramillo. ¿Está Jaramillo? Listo, Jaramillo. A ver, díganos por lo menos dos facies que sugieran intoxicaciones. La ictérica y la colérica. La ictérica y la colérica. No, tampoco. Pasamos a Ibarra. ¿Está Ibarra? Sí, doctor. Listo. A ver. ¿Qué tipo de fase sugiere tumores cerebrales? Tumores cerebrales. Podría ser cuando una de las pupilas está edematizada, solo una de las pupilas. No. Adelante, Hurtado. ¿Está Hurtado? ¿Podría ser la de Marshall Hall, doctor? La fase de Marshall Hall. Sí. No, tampoco. Guaita. Sí, doctor. A ver, responda. ¿podría ¿Han entrar, estudiado, doctores? Creo que no han estudiado. A ver, adelante. lo que nota tumor podría ser de una fascia en parálisis facial? No. Continuamos. José, ¿está José? Sí, doc. ¿Se ¿Listo, ve? José? Sí, responde a ver la misma pregunta. ¿Qué fase sugiere tumor cerebral o tumores cerebrales? Tal vez la fascia simpático cervical, la de síndrome de Horner. No, tampoco. Continuamos. Gutiérrez Silvestre. Sí, doctor. A ver, la misma pregunta, Gutiérrez Silvestre.
Tampoco. Adelante, Gutiérrez. Doc, ¿me escucha? Sí. La leonina. La fascia leonina. No, doctora, tampoco. Continuamos. A ver, Gutiérrez Angulo, ¿está? Gutiérrez Angulo. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. A ver, Gutiérrez Angulo, díganos, ¿qué entiende usted por fascia iatrogénica? Iatrogénica. No, doctor, no sé. Tampoco. Gómez, niño de Guzmán, adelante. En sí se podría decir que la fase iatrogénica es la característica que tiene la cara de un paciente el cual sufrió daños por el tratamiento que ha tenido el médico. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, se podría decir que al administrar algún fármaco que puede producir algún dolor o una sensación de dolor al paciente, el paciente va a denotar un rostro con signos, con expresiones de dolor, con la frente arrugada, ojos cerrados, entre otros. A medias esa respuesta. A ver, Gamboa, la misma pregunta. Doctor, ¿me escucha? Sí, Gamboa, adelante. Le tengo que dar un ejemplo, ¿no? Sí, pero no te veo, Gamboa. ¿Dónde estás? ¿Ya me ve? Ahora sí. La verdad es que un ejemplo no sé. Adelante, Flores. Doctor, buenos días. Se me desconectó de la clase un rato. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué Flores? ¿Por qué es así? Sus compañeros se van a quejar. A ver, continuamos entonces con Flores Arratia. Doctor, ¿me escucha? Sí. Ya. Una fácil podría ser la de Baslow. Iatrogénica. A ver, Encinas Carballo. ¿Está Encinas Carballo o no está? No está Encinas Carballo. Daza Arandia. Encinas presente, profesor. Sí, estoy. Es que se me entrecortó, Listo. doctor. Adelante, Daza. Continuamos con usted. ¿Sí? Ok. Díganos, por favor. No, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? Díganos cuáles son las características faciales del síndrome de Clauber-Bernard-Horner y cómo diferenciamos con la fase de parálisis facial periférica. Ok. No le veo, Daza. La Ahora fase sí. de... Adelante. Ay, ahora sí. Ok. Sí, Lo que ahora sí. podemos ver es que va a haber una hendidura palpebral o en oftalmos, pero del lado paralizado en la fase del síndrome de Claude-Bernard. Y también va a haber una fase, una congestión con una miosis. Eso podríamos ver en la del Claude-Bernard, solo del lado paralizado. Y también, o sea, uno de los ojos está entrecerrado. ¿Qué más? La tosis o algo así palpebral. Y también puede haber una anidrosis miótica. Ya, y compare, pero doctora, con la fase de parálisis facial periférica. Ok, en la fase, perdón, de parálisis facial, uno de los lados está como que caído hacia el lado de la parálisis y el lado de la comisura labial igual. Esa sería la mayor diferencia porque ambos tienen el enoftalmos y también
podría presentarse con miosis y anhidrosis. Y también la parálisis periférica es más notoria que solo una mitad del rostro, perdón, está paralizada. El No, lado sano doctora. no tiene A ptosis. medias también su respuesta. A ver, adelante Castellanos, la Doctor, misma ¿se me pregunta. escucha? Ah, ya. ¿Se escucha, Doc, Sí, Castellanos? se escucha. Encinas también se escucha, pero ya ha pasado su turno. Adelante, Ah, Castellanos. perdón, es que se me fue el internet. Bueno, en el caso de Clauber-Naur, como bien decía mi compañera, ahí está endoftalmis del lado paralizado, pero para complementar con la parálisis como tal, o la diferencia que tendría con en la parálisis facial, esta puede ser periférica o central, eso es lo que nos comentó en clase por lo menos. Y la central es la que afecta al cuadrante inferior del rostro. También, bueno, puede existir un lagoftalmos, o sea, el paciente no puede cerrar los ojos, y también, en la esclera se podía observar el signo de negro, ese nos comentó. Eso es lo que me acuerdo, la verdad. Listo. Adelante, Bilbao. ¿Está Bilbao? Sí, doctor. Listo, Bilbao. Díganos por lo menos 3 facies que se caractericen por presentar un rostro hipomímico. Bueno, una sería la fase de Parkinson o máscara, si no me equivoco. Después está la fase de esfinge y ¿La fase de qué, perdón? esfinge, doctor. Ya. Y también la fase de... A ver, adelante, Barriga. ¿Me escucha, doctor? Sí, Barriga, adelante. Claro, vendría a ser la hipomímica, la de esfinge y la corvisar. La de Corvisart, no, adelante, Barral. Doc, podríamos mencionar la de esfinge, la fase de máscara, la hipomímica, la de Parkinson. La fase de máscara de Parkinson es la misma. Todas se caracterizan por hipomímica. A ver, adelante, Arraya. Ya, Doc. Sería en este caso la de Parkinson, hipomímica y la de esfinge. Bueno, otra vez volvemos, ¿no? A la fase hipomímica. La pregunta es esa. ¿Qué facies cursan con disminución de la mímica facial? Sí, solamente he mencionado 2. Adelante, Arnes. Doc, ¿me escucha? Sí, adelante. Podría ser, como decía mi compañero, lo que es la de esfinge, la de Parkinson y otra podría ser la de Wells. No. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Está Argote? Sí, Doc. Listo, Argote. A ver, háblenos de las características de la fascia lúpica. No hay respuesta. Adelante, Acebo. ¿Está Acebo? Sí, Doc. A ver, Acebo, adelante. Tiene una erupción eritematosa, un pápulo como escamoso en las mejillas y en la nariz. Un pápulo. Como- ¿Qué es un pápulo? A ver, explíquenos. Nada, doctora. Adelante, Como Avan. hasta- ¿Está Avan o no está Avan? Doc, ¿me escucha? Sí, Avan. La misma pregunta, ¿no? No. A ver, ahora sí, le veo a Avan. Ahora vos. Continuamos. Ya. A ver, díganos cuáles son las características de la fascie que sugiere hipercortisolismo.
Ok, el paciente va a presentar lo que es una piel oscura, más de lo normal. Y también en la parte del cuello tienen unas líneas oscurecidas igual. Y la cara es de luna llena y también presenta estrías, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé la palabra, Doc, pero son unas estrías de color violáceo, no es violáceo. Listo, está bien. Bueno, recomendación, a ver, doctores. Están leyendo de internet, ¿no? Están sacando sus respuestas de internet. Que no lean de internet porque en internet van a encontrar cualquier tipo de dato clínico que no sea acorde a lo que queremos conseguir en la materia de semiología. ¿Listo? Así que tomen en cuenta eso por favor. ¿Qué más? Estudien de los libros que forman parte de la bibliografía básica de consulta. Tenemos el libro de Chamorro, tenemos lo que es el libro de Suros, tenemos el libro de Chaposnik, tenemos el libro de Argente Álvarez. Y todos estos libros, doctores, se los he pasado en formato PDF, ¿no? Así que no hay excusas de que no se puede comprar, que por la pandemia, etc. Estudien de los libros, doctores. ¿Sí? Bueno, continuamos. A ver, Avan. Pregunta. Sí, doctor. Díganos por lo menos una fase que sea iatrogénica. La de Cushing, Doc. Ya. ¿Cuál es la característica de la fase de Cushing, Acebo? La de Cushing tiene una cara de luna llena y cara de luna llena, la de Cushing también presenta estrías en forma de bueye. No, doctor, estamos hablando del rostro, estamos hablando de facies. A ver, les comento nuevamente, ¿no? Lo que ustedes están mencionando hasta cierto punto es normal, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que observar son las facies. ¿Listo? Tenemos que observar el rostro. Sin embargo, lo que ustedes están mencionando ya hace referencia a lo que es el hábito corporal. Y les he mencionado en esa clase, justamente cuando hemos hablado de hipercortisolismo, cuál es la característica del hábito corporal. Y si ustedes leen, doctores, su libro de semiología de Suros, ¿qué es lo que les dice? Les dice que los gestos a nivel del rostro adquieren lo que es un mayor significado si es que se acompañan de algunos otros datos clínicos a nivel de la cabeza, a nivel del cuello y a nivel del cuerpo. ¿Sí? Esa fase en luna llena con bigotitos, por ejemplo, no me dice absolutamente mucho si yo no encuentro características corporales que sugieran esta enfermedad que estamos estudiando. Pero hemos sido detallistas en el estudio de la facie cushinoide. ¿Sí? ¿Cuáles eran las características? Facie redondeada en luna llena. El paciente presenta lo que es acné. ¿Qué más presenta el paciente? Presenta lo que es una acumulación, en este caso de tejido celular subcutáneo a nivel del rostro. El paciente presenta lo que es hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Mayor cantidad de vellos. Mayor cantidad o mayor presencia de lo que es el vello facial. ¿Sí? Hemos hablado de esas características. Tiene un aspecto entristecido, ¿verdad? Del paciente en este tipo de situaciones. A ver, Argote, adelante. Continuamos. Díganos cuál es la característica de la facie de Marshall Hall. Ya el paciente va a denotar una cara triste porque va a presentar también hidrocefalia
Y la apariencia triste es por la presión endocranial que presenta. Pero ¿cuál es la característica de la fascia? A ver, Arnés. Doc, ¿me ve? Adelante. ¿Me puede ver? Sí, adelante. Ya, ahora sí. El paciente presenta lo que es principalmente la hidrocefalia, también su tipo de coloración, también podría presentarse ictericia, Doc. Adelante, Arraya. Díganos cuál es la característica de la fascia de máscara. Vendría a ser, Doc, la misma que es la de Parkinson. Es un paciente que tiene la piel pálida, es hipomímica, porque no presenta ninguna expresión. Tiene la cabeza flexionada hacia adelante. Eso. Y los músculos van a ser rígidos porque hay tensión. Listo. ¿Qué pasa con la comisura labial, Cecilia? Normalmente está un poco, creo, ¿cómo puedo explicar? Está un poco entreabierta. ¿Qué más? La salivación vendría a tener eso. La salivación vendría a tener eso. Ni con Tiene ayudita. la mirada perdida. Adelante, a ver. Barral, díganos cuáles son las características de la fascia aórtica. Háblenos de las diferencias que encontramos en caso de una estenosis y en caso de una insuficiencia. Doctor, entonces en una aórtica estábamos viendo cianosis, pero la cianosis se presentaba como manchitas rojas, o sea, es decir, que ya había una coloración bastante fuerte, por lo que se presentaba en lo que eran los pómulos y un poco Adelante, de la nariz. Barriga. Si me hablas de cianosis y manchitas rojas, y estamos mal, ¿no? Adelante, Barriga. Doctor, estaba haciendo referencia. Doctor. Que se veía como manchas rojas, pero en realidad era cianosis. Barriga, por favor, adelante. Ya, la cara se le ve caída, semicalabérica. ¿Caída cómo? De caída, o sea, una expresión así. Ah, ya. Listo. ¿Qué más? Ya, rubicundez cianóticas. Rubicundez cianótica es totalmente diferente a lo que ha mencionado Vanessa, ¿no? No es como cianosis y unas manchitas rojas, ¿no? Ya les había explicado el día de ayer que tienen que acostumbrarse, doctores, a hablar con propiedad. No pueden tener esa descripción que han mencionado, ¿no? La descripción tiene que ser correcta. Rubicundez cianótica, listo. ¿Qué más? Ya, tienen el signo de Muset, que son con gestos afirmativos, hoyuelos y ¿cómo se llama? ¿Cuál es la característica del signo de Muset? Que da como gestos afirmativos con la cabeza. ¿Qué más? Ojeras, hoyuelos. No, tenemos más características del signo de Muset, doctor. Bilbao la Vieja, a ver, la misma pregunta. Bueno, entonces como el signo de Muset se produce un compás de los latidos. El paciente compás de los latidos va a hacer gestos afirmativos. Este es un signo patognomónico de insuficiencia aórtica. Listo, ¿no? Esos datos clínicos como el signo de Muset, por ejemplo, son los movimientos afirmativos de la cabeza que tienen que acompañarse o ir acompasados del latido cardíaco. Esa es la característica, ¿sí? Listo, a ver, Bilbao, continuamos. ¿Cuáles son las características de la fase de estenosis aórtica? Lo que han mencionado es característico de la insuficiencia y de la estenosis. No sabría decirlo, doctor. Ante Castellanos, a ver. Acá estoy, Castellanos. En la estenosis, si no me equivoco, debería haber una piel con palidez e ictericia.
Nos dijo en clases que tendría un color parecido al aceite de oliva, o sea, un amarillo verdoso, con este tinte oliváceo. Esa es la característica de la fascia de Shattuck, que es de esta valvulopatía tricuspidia, tricuspidia. Adelante, a ver, Daza. Ok, la misma pregunta, ¿no, Doc? Sí, la misma pregunta. Ya, a diferencia de la fascia aórtica, en la fascia por estenosis aórtica, tal vez podamos ver igual cierto estrabismo, la boca va a estar un poco entreabierta, la frente puede ser un poco más alargada y eso es lo que podría decir, pero ya no se va a ver el signo de Muset que había descrito mi Listo, compañero. ya no existe el signo de Muset, la frente es mucho más alargado, mucho más amplia, los labios entreabiertos, generalmente gruesos, ¿sí? Generalmente gruesos, deformidad de las orejas, y existe esa impresión de falta de desarrollo corporal, ¿no? Y también puede cursar con cierto grado incluso de desarrollo mental. Ferreira, ¿está Ferreira? Doctor, se saltó encinas. Ah, perdón, que como no estaba presente, ya no lo estoy tomando en cuenta. No es A que ver, se me fue el internet, doctor, igual que ayer. listo. A ver, encinas. Características de la fascie esclerodérmica. La fase esclerodérmica. Nada. Ferreira, Dice nada. adelante. No sabría decirle, Doc. Flores. Va a tener enrojecimiento y palidez alrededor de la boca. Adelante, Flores Navia. Doc, ¿me escucha? Perdón. Sí, Flores Arratia. Ahora es Flores Navia. Tampoco está. Bueno, adelante, entonces Gamboa. Doc. Gamboa Solís, adelante. Tampoco está Gamboa Solís, hace un momento ha respondido. Bueno, le vamos a poner falta a Gamboa. No, voy a activar el Es micrófono. Niño de Guzmán. Adelante, Gómez, responde la misma pregunta, por favor. Se caracteriza básicamente por tener una piel, un epitelio seco, más que todo, con una expresión facial más rígida. Adelante, Gutiérrez Angulo. ¿Está Gutiérrez Angulo? Gutiérrez, adelante, entonces. Tampoco. Gutiérrez Silvestre, adelante. No, doctor. Tampoco. José. Tampoco, Doc. Tampoco. Guaita. Presenta, doctor, una coloración amarilla a nivel de las escleras en los ojos y palidez en el rostro. ¿Y qué más? No recuerdo, doctor. Listo. Hurtado. Aquí, doctor. Esclerodérmica, la misma. Sí, señor. Como bien decía mi compañero, es una fascia que presenta una palidez, conjuntivas ictéricas. Nos dice de que la piel es como que va a estar rígida y no va a poder como que abrir, se le va a pedir al paciente que abra la boca y no va a poder hacerlo. Entonces, es como si denotaría que su boca estuviera tiesa, se podría decir. O sea, hay dificultad también para poder cerrarla. O sonreír. Siguen con las definiciones de internet todos, doctores. Lean sus libros, por favor.
Pasamos a lo que es Ibarra Moreno. Ibarra, díganos por lo menos 3 signos y sus características que encontramos en la fase de Basedow. En la fase de Basedow. Ya. Tiene exoftalmo, tiene la mirada hacia abajo, que ese es el signo de... No me sé exactamente el nombre de los signos, Tienen doctor, que pero saberse el nombre, Ibarra. Adelante, Jaramillo. No sé. Adelante, Loaiza. ¿Dónde está ¿Se Loaiza? saltó López? No, primero es Loaiza y luego es López. ¿Dónde está Loaiza? Pues tiene lo que es exoftalmo, los Ya. ojos salidos. La piel es más reseca. Y Adelante, López. Va a poder presentar esos oftalmos debido a la infiltración que se va a presentar en la cara, va a tener la piel seca y va a tener ausencia del parpadeo y no va a poder, y va a estar con la mirada siempre hacia abajo. ¿Cómo se denomina por esos signos, doctora? Adelante, Luján, a ver. Doctor, los ojos saltones es exoftalmos, el signo de Darley es Sí, no ausencia le del veo. ¿Dónde está? Su cámara tiene que estar activada, por favor. Sí, Doc, es que el internet pasamos. está un poco lento, tal vez por eso no me Ya, puede ahora ver. sí Y le veo. después Adelante. está la ausencia de pestañeo, que es la de Stillwang. ¿Estoy viendo? Listo. Adelante, continuamos con Márquez. Márquez, díganos cuáles son las características de la fase de Hutchinson. No está Márquez. Adelante con Miranda. Tampoco está Miranda. Doctor, Adelante, no, que Miranda creo que mi Arbeco. micrófono estaba, no daba. Listo, adelante, Sí, doctor. Miranda Fernández. Ya. Miranda Fernández. Es Ya. también llamada la mirada del astrónomo porque el paciente no presente lo que es una oftalmoplegia externa nuclear progresiva. También existe lo que es el signo del ojo de vidrio que se presenta en la oftalmoplegia total. Entonces el paciente tiene que dar vueltas la cabeza, mover la cabeza para poder ver los objetos. Listo. Adelante, Miranda. Miranda, díganos, a ver, ¿cuáles son las características de la fascia mixedematosa y cuáles son las causas? ¿Edematosa cuánto, doctor, dijo antes? Mixedematosa. Mixedematosa. No sabría decirle, doctor. Continuamos. Montaño no está Montaño, ¿verdad? Adelante, Mundo Corre. La misma pregunta. El rostro va a estar edematizado, no va a presentar líneas de expresión y va a haber como que pérdida de las cejas. ¿Existe como que pérdida de las cejas o existe pérdida de las cejas, doctora? Existe la cola de las cejas. ¿Qué más? Se caracteriza más porque todo el rostro es redondeado y edematizado y no tiene líneas de expresión. Listo. Continuamos. Muñoz. ¿Está Muñoz? Aquí, doctor. Sí, estoy. Muñoz, díganos cuáles son las características de la parálisis facial periférica. El párpado no cierra, presenta el signo de negro.
cierra un ojo hacia arriba en el lado que no tiene control. Doctor, el mismo problema, ¿no? Ya no podemos hablar así. El párpado nos cierra, como el ojo se desvía hacia arriba. Hay nombres específicos para eso. Adelante, Nilipu. Ya, en la parálisis facial periférica, como es en un lado, el paciente nota lo que es la pérdida de arrugas frontales y surcos faciales y la pérdida de los pliegues nasogenianos y desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Y va acompañado con a ver, ¿cómo fue el signo? Era con el signo del globo ocular que dirige hacia la porción superior sin oclusión del párpado. ¿Cómo se denomina eso? Pero, Por eso, el signo de Carlos Bell. ¿qué otros signos más se encuentran? El otro es el signo, podemos encontrar el signo de negro, que se observa el globo ocular. ¿Qué más encontramos en estos pacientes? ¿Qué pasa con el párpado? El párpado, por eso el párpado no se ocluye, es el ¿Cómo se denomina pero eso, doctor? Lexoftalmo, creo. No. Adelante, Orellana. Nuestra Orellana, adelante, Ortuño. Díganos características de la fascie que sugiere lesión de simpático cervical. Ya. A ver, el paciente va a presentar lo que va a ser una enoftalmia. Va a presentar también... ¿Cuál es la característica del enoftalmus, doctora? La caída del párpado, Doc. ¿Pero cuál es la característica de ese enoftalmus? A ver, adelante, Parco. Tiene su cámara, Parco. Seguro, Doc, que la vuelvo a prender y sigue prendida. Ahora sí le veo. Ahora sí. Ya, principalmente el enoftalmus va a ser la caída del párpado, pero va a ser del lado en el cual existe, creo, miosis. O sea, una ptosis palpebral, si no me equivoco, en ese lado. Bueno, es unilateral el enoftalmus. Es unilateral, doctores. ¿Sí? Pérez Chávez. A ver, Pérez Chávez, díganos una causa frecuente de enoftalmus bilateral. Doctor, ¿se escucha? Ahora sí, adelante. Ya, podría ser por... La respuesta, adelante, Pizarro. Sí, doctor, ¿me ve? Sí, adelante. ¿Podría ser el hipertiroidismo? Continuamos, Rivera. Doctor. Adelante, Rivera. La misma pregunta, doctor. Sí, la misma. ¿Qué pasa, Rivera? ¿Cómo ganan tiempo? No son expertos. No sé la verdad, doctor. Listo, pasamos arriba entonces. Doc, sería lo que es una conjuntivitis, puede ser un traumatismo progresivo. No. Adelante, Rocabado. A ver, Rocabado. Díganos causas de edema palpebral unilateral. ¿Me escucha ahora sí? Sí. Bueno, un edema unipalpebral me dijo, ¿verdad? Puede ser por un traumatismo o por una conjuntivitis. ¿Qué más? También puede ser por esto del síndrome de Horner, que puede generar este descenso esta inflamación o este descenso del párpado. No, doctor. Sánchez, adelante. La misma pregunta. Puede presentarse en
alguna infección o por chagas. Ah, después, esas me acuerdo, doctor. Esa se acuerda. Bueno, a medias también. A ver, adelante, Torrejón. Díganos, por favor, las características de la fase bultuosa. No me acuerdo, doctor. Continuamos con Torrico. La misma pregunta. Características de fase bultuosa. Bueno, el rostro va a estar enrojecido, es más que todo es una facie senil. Hay una infiltración edematosa específicamente en párpados. Después la coloración rojiza va a ser más intensa en el fondo del saco conjuntival y está presente más que todo en pacientes con alteraciones renales. Listo, está bien. Continuamos. Vacaflores no llegó, ¿verdad? Doctor, me saltó a mí. ¿Cuál es su apellido? Ticona. Ticona. A ver, Ticona. Continuamos entonces. Díganos cuáles son las características y causas de la fase de Potter. Ya, es por oligohidramnios, es decir, que va a haber poco líquido amniótico y el bebé va a estar como que aplastado. Por eso la cara va a ser plana, la nariz también. El mentón puede ser hipoplásico. Y hay implantación baja de las orejas. Listo, está bien. Continuamos con Velarde. Velarde, díganos, por favor, cuáles son las características, a ver, de la fascia mongólica. Ya, la fascia mongólica va a estar presente en los pacientes con síndrome de Down. Va a ser caracterizada porque la cara va a ser redondeada, va a tener una implantación de orejas baja, se va a presentar estrabismo, la boca va a estar entreabierta y esto se va a deber a la macroglosia. También van a tener un puente nasal aplanado y los ojos rasgados. Listo, a ver. ¿Por qué los ojos tienen esa característica tan particular? ¿Qué presentan los ojos? Yo sigo, Doc. Sí, Adrián. Ya. Los ojos se van a encontrar en esa disposición. Principalmente toda la fisonomía facial va a ser por los problemas genéticos que acanta esta fascia, pero principalmente va a ser por el epicanto que estos presentan. ¿Qué es epicanto, Adrián? El pliegue en los ojos. ¿En qué parte de los ojos? Es el pliegue cutáneo en la parte lateral de los ojos. No, en la parte superior. ¿En qué parte? Interna. Adrián está adivinando por allí, le están ayudando, ¿no? Interna. No se vio la cámara. Ya, a ver, continuamos. El pliegue cutáneo en el borde interno del ojo. ¿Sí? Hablamos de, a ver, Belis Zambrana. ¿Está Belis? Sí, Listo, Belis. Háblenos, por favor, de las diferencias que existe entre la fascie leonina y antonina. No, Belis. Continuamos entonces. Adelante con Zambrano. Tampoco está Zambrano. Zambrano Valenzuela, ¿no? Zambrano Valenzuela, ahora, adelante. Ya, en la antonina 2 va a haber una atrofia muscular, el paciente va a ser pálido, también va a haber falta de oclusión de los dientes y también va a tener los ojos fijos a secos vagos, con diferencia de la leonina que va a existir una tumoración en la piel, que es su signo más característico. También va a tener una nariz ancha, una nariz plana y el rostro se asemeja a un león, por eso es el nombre, y sugiere un lepra lepromatosa.
Listo, Zambrano Valenzuela, ¿no? Sí, doctor. Ya. A ver, está Zamorano, no está Zamorano, ¿no? Centeno. A ver, Centeno, háblenos por favor de las características de la fase insulínica y causas. Está bien, doctor. La fascia insulínica se caracteriza por una cara redondeada con pérdida de las arrugas faciales. Es como una infiltración difusa también, pero la causa en este caso es la diabetes, ¿no? En eso se diferencia, por ejemplo, con la fascia antonina. Bueno, la fase antonina tiene características marcadas, ¿no? Que son totalmente diferentes. Pero a ver. Está bien. Garay, ¿está Garay? Presente, Doc. Garay, a ver, Garay, respóndanos, por favor. ¿Qué partes del rostro constituyen las denominadas arrugas mórbidas de Jadelot? No sé. A ver, Vargas, bueno, no está Vargas, ¿no? ¿Alguno de ustedes, doctores, que quiera responder esta pregunta? Para mejorar su notita. Arrugas mórbidas de Jadelot. ¿No? Ninguna. Bueno, cuando hablamos de las arrugas mórbidas de Jadelot, podemos distinguir estas arrugas en 3 segmentos corporales, ¿sí? Y reciben justamente el nombre de donde nosotros encontramos estas arrugas. Vamos a ir en orden, ¿sí? Tenemos lo que son las arrugas oculocigomáticas, tenemos las arrugas a nivel nasolabial y tenemos las arrugas labiales. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de estas arrugas oculocigomáticas, como dice el nombre, ¿no? Generalmente, bueno, no generalmente, siempre se encuentran en la parte del ángulo externo del ojo y tiende a desaparecer hacia la región malar del rostro. Y cuando se acentúan este tipo de arrugas, doctores, es típico de aquellas enfermedades cerebrales. A diferencia, por ejemplo, de las arrugas nasolabiales. Que, bueno, el nombre nos dice, ¿no? Hemos hablado, si ustedes recuerdan en clases pasadas, de los pliegues nasogenianos. En este caso, se encuentra en relación con el ala de la nariz y se dirige hacia la comisura de los labios. Probablemente es el tipo de arrugas que podemos observar con mayor facilidad. ¿Listo? Bueno, cuando existe la presencia de este tipo de arrugas nasolabiales o nasogenianas, o cuando se acentúan más, es típico de enfermedades respiratorias. Este autor Jadelot, por ejemplo, justamente el que ha descrito esto, ¿no? Y cuando hablamos de las arrugas labiales, como dice el nombre, son aquellas arrugas que comienzan a nivel del ángulo de la boca. Y eso está especialmente relacionado con lo que son las enfermedades de tipo abdominal. A ver, permítanme un segundito mientras cargo el archivo de facies y les voy a mostrar ese tipo de arrugas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda que tengan acerca, doctores? Bueno, la recomendación yo creo que es además, ¿no? Tienen que estudiar de sus libros que son o que forman parte de la consulta básica de la materia, doctores. ¿Sí? Enseguida les muestro las arruguitas, por favor, mientras carga la Yo, doctor, presentación. disculpe, tengo una pregunta. Adelante.
Entonces, ¿qué fascia es atribuible a aquellos pacientes que tienen tumores cerebrales? Bueno, existe un tipo de fascia que está descrito en el libro de semiología de Suros, que recibe el nombre de fascia lamínica o fascia en omega, ¿no? Que justamente se caracteriza por lo que acabo de mencionarles. Existe lo que es una mayor prominencia o una mayor acentuación de las arrugas a nivel oculocigomático, ¿sí? Acá está, a ver, les voy a mostrar estas arruguitas. Adelante. Entonces, la hipomímica, la que hemos descrito con usted, estaría, digamos, no contaría como una fascia que no muestra expresión No, y la tendríamos que mostrar del trabajo. no, o sea, cuando nosotros hablamos de fascias hipomímicas, doctores, el nombre nos dice, ¿no? Disminución de la mímica facial. El error que ustedes han tenido al responder, por ejemplo, esa pregunta ha sido la fascia hipomímica. Bueno, la pregunta ha sido, ¿no? Deme 3 ejemplos o 3 tipos de fascias que cursen con hipomímica facial, ¿no? Y ustedes me han respondido la fascia hipomímica, la fascia con poca expresividad facial, o sea, me están dando la definición. Tenemos la fascia de máscara, tenemos la fascia de esfinge, tenemos la fascia, por ejemplo, de atrofia muscular progresiva, tenemos, por Doc, ejemplo, la es fascia de exacto, yo Fokker. entiendo, pero cuando le hemos respondido, hemos mencionado mucho la máscara, la esfinge, hipomímica, que junto con usted habíamos descrito. Pero ahora mi pregunta era, ¿no? Que si la hipomímica no iba a contar ya como una fascia descrita. No, o sea, la fascia hipomímica hace referencia al tipo de rostro que tiene el paciente, ¿no? Disminución de la mímica facial, ¿sí? Entonces no sería como tal una fascia, estaríamos descartándola. Prácticamente sí, ¿no? Porque forma parte de otro tipo de fascias que son más Ay, características. ya, Doc, es que me he confundido. Como ha explicado como fascia la hipomímica, entonces ha sido como que esas tres tienen que ser en la respuesta. Bueno, a ver, acá está, les muestro la imagen, ¿no? Ese tipo de imagen que están observando nos va a permitir identificar estas arrugas. Obviamente acá no estamos observando, por ejemplo, lo que son las arrugas a nivel frontal, ¿no? Cuando hablamos de la oculocigomática, acá podemos observar algo, pero no son tan acentuados, ¿no? Eso es debido a que está cerrando los ojos con fuerza. Pero en aquellos pacientes que presentan alteraciones, por ejemplo, cerebrales, es frecuente encontrar este tipo de pliegues que son mucho más acentuados. Cuando hablamos de la nasolabial, bueno, observamos acá, ¿sí? Es esta. Vamos a dibujar de un lado para que puedan visualizar el otro. ¿Listo? Cuando hablamos, por ejemplo, de la labial, es aquella que comienza a nivel del ángulo que les había dicho de la boca, ¿no? Lo encontramos más o menos acá, ¿sí? Entonces, esas son las arrugas mórbidas de Jadelot. ¿Listo? Solamente para complementar. Ahora, doctores, bueno, otra recomendación. Hemos visto lo que es una mayor cantidad de fascias en semiología de las que se encuentran descritas en su libro. Es por eso que es importante que asistan a clases, ¿no? Y complementen siempre con lo que hemos visto en clases, con lo que tienen en sus libros. Algo que les había mencionado el primer día de clases. Yo no soy el tipo de docente que les va a repetir como loro todo lo que está en el libro, ¿sí? Si me basaría solamente en un libro, sería un error gravísimo mío, porque no les estaría enseñando nada. Entonces, lo que yo hago, les he mencionado, es complementar de todos los libros de bibliografía básica, de algunos libros que no forman parte de la bibliografía básica de consulta. Entonces, asistan a clases, ¿sí? ¿Qué más, doctores? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya saben sus notitas, ustedes pueden ver todo lo que está con rojo significa 0, lo que está con verde significa 20 y lo que está con amarillo, que son las respuestas a medias de la segunda vuelta, significan 10 puntitos. ¿Listo?
¿Qué más, doctores? ¿Dudas, preguntas? Nada más. Complementen, por favor, con el estudio de sus libros. ¿Listo? Ese es un problema, les comento, recurrente, especialmente dentro del estudiante de tercer año. Muchas veces lo que los estudiantes hacen es decir lo siguiente, es que no ha hablado en clases. ¿Sí? Si no ha hablado en clases, no entra al examen. Bueno, nuevamente, ¿no? Les menciono, yo no estoy acá para repetirles las cosas como loro. Yo estoy acá para indicarles, ayudarles a identificar este tipo de fáciles en este caso, pero ustedes están, doctores, en la obligación de estudiar de sus libros de referencia. ¿Sí? Tomen en cuenta eso, por favor. Algo que sí nos exige mucho la universidad es que se tomen en cuenta las literaturas básicas de referencia para preguntar en los exámenes. Por eso yo complemento todo dentro de las presentaciones. ¿Listo? Así que, bueno, vayan acostumbrándose a eso de que si no ha dicho en clases, no tienen que preguntar. Todo lo que esté en el libro y todo lo que decimos en clases, doctores, se pregunta. Hay algunas veces que se omiten, por ejemplo, ¿no? Lo que es información, no porque quiera, sino porque, bueno, a veces el temario es extenso y a veces, bueno, como les he mencionado, la clase la hacen ustedes. Entre más preguntas realicen, nos da mayor opción a repasar ciertos puntos, ¿no? Sin embargo, los puntos que han quedado libres en el libro, por ejemplo, es una nada. Serán 3 líneas más, ¿no? Por ejemplo, las características de las fases de los pacientes atléticos, de los pícnicos y de los leptosómicos. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? Nada más. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay reclamos, nos retiramos. ¿Algo más, Doc, doctorcitos? disculpe, Adelante. viendo un poco la carpeta, o sea, de las notas, acabo de ver que la primera que había, porque, o sea, está la fecha de hoy, ¿no? En la asistencia, de la evaluación anterior, que yo me acuerde, hizo una pregunta, o sea, hizo una pregunta al final de la clase cuando hizo la primera evaluación en semiología, cuando era de Ya. dolor, y en mi caso la estoy viendo roja, si no me equivoco, yo le había contestado la pregunta del final y me dio medio punto en esa clase. A ver, Si vamos no a me ver. equivoco. Por eso, ya que lo vi rojo, digamos, la nota anterior. A ver, voy a revisar eso enseguida. A ver, esperen un segundito. Mientras cargue el archivo. A ver. Bueno, creo que ya no nos va a permitir ninguna corrección. Espérenme un segundo. ¿Quiénes eran las personas? A ver, voy a revisar. Castellanos, ¿quién más? Miranda Fernández, doctor, igual. Gómez, Miranda doctor. Fernández. Miranda Fernández, Nayeli, ¿no? Sí, doctor. Gómez. Gómez, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, si no hay nadie más, entonces voy a revisar esto. Sí, sí, yo también me acuerdo que les di una pregunta para que respondan, para mejorar su nota. Qué raro. Pero a ver, voy a revisar de los 3, de Castellanos, de Gómez y de Miranda, en la clase grabada de esa fecha. Listo, doctores, si no hay preguntas ni dudas, entonces nos despedimos y nos vemos la siguiente clase para realizar lo que es el estudio de Constitución. Sin embargo, perdón, antes, a ver, de que nos despidamos, les voy a dar sus temitas de exposición. Adelante, tengo una pregunta por allí. Sí, doctor. ¿Va a habilitar un espacio para mandarle documento de fascias? No, todavía no. Me lo van a entregar cuando les soliciten marchas, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Listo. Bueno,
para la siguiente clase ya comienzan nuestras exposiciones. ¿Sí? Abán, Acebo, Argote, Arnés y Arraya nos exponen, por favor, lo que es Constitución. ¿Sí? Nos exponen, por favor, lo que es Constitución. Bueno, en la parte de Constitución, doctores, ustedes tienen que hacer referencia a toda la parte constitucional de un individuo. ¿Sí? Nuevamente les pongo el ejemplo. Tenemos 3 constituciones que son básicas. Paciente pícnico, paciente leptosómico, paciente atlético. Los nombres cambian dependiendo los autores. Tenemos, por ejemplo, los macrosómicos, los microsómicos, tenemos los atléticos, etc. Entonces, tomen en cuenta, por favor, este tipo de clasificación. ¿Qué es lo que quiero en este tema? Que ustedes sepan reconocer a la perfección la constitución de un individuo. Esas son las 3 constituciones normales. Tenemos constituciones que son patológicas. Hemos hablado del ejemplo de aquellos pacientes que presentan síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? ¿Qué variaciones encontramos en su constitución? Hemos hecho referencia a la constitución que presenta un paciente con acromegalia, ¿sí? Entonces, no solamente se limiten a estudiar esas 3 constituciones básicas que tiene la parte de examen físico general en el libro de semiología. Estudien también las características constitucionales patológicas. ¿Listo? Van a tener, doctores, para esta presentación 50 minutos. ¿Sí? Su exposición no puede durar menos de 50 minutos. Si dura 10, 20 minutos, entonces su notita ya saben, ¿no? Entonces tienen que averiguar, doctores. Es un tema sencillo. ¿Qué día tenemos clases con ustedes? El día jueves, ¿no? Sí, doctor. Entonces tienen hasta el día jueves para trabajar. ¿Sí? Es un tema fácil este. A ver, espérenme un segundito. Mientras cargan mis archivos, no sé qué está pasando y con la plataforma que no me permite cargar. ¿Sí? Constitución, entonces, el primer grupo. El segundo grupo nos hablará de lo que es conciencia, estado de atención y vigilancia. ¿Cómo evaluamos la conciencia de un individuo? ¿Sí? Segundo grupo es conciencia. Barral, Barriga, Bilbao, Castellanos y Daza. ¿Listo? Conciencia, atención de estado, alteración del estado de conciencia, atención y vigilancia. El tercer grupo nos hablará de lesiones primarias de la piel. Encinas, Carballo, Ferreira, Flores, Arratia, Flores Navia, Gamboa, lesiones primarias de la piel. El siguiente grupo, que está compuesto por Gómez, Gutiérrez Angulo, Gutiérrez Silvestre y José, nos hablarán de lesiones secundarias de la piel. ¿Sí? Lesiones secundarias de la piel. A ver. El siguiente grupo nos habla de anemia, o palidez, perdón, palidez. Seguimos en lo que es piel. López. Aquí nos hemos quedado en José, ¿verdad? López, Ojeda, Luján, Márquez, Miranda y Miranda Rebeco nos hablan de palidez. Doctor, disculpe, me saltó. Pero eso es lo que les estoy preguntando y no me responden. Guaita, Se quedó en Hurtado, José. Ibarra, Caramillo y Loaiza, entonces exponen lo que es palidez. ¿Listo? López Ojeda, Luján, Márquez, Miranda y Miranda Rebeco nos exponen lo que es ictericia. ¿Sí? Ictericia. Montaño, Mundocorre,
Muñoz, Milipu y Orellana nos exponen lo que es cianosis. ¿Sí? Cianosis. Ortuño, Parco, Pérez, Pizarro y Rivera exponen lo que es hiperpigmentación. ¿Sí? Hiperpigmentación. El siguiente grupo, Riva, Rocabado, Sánchez, Ticona y Torrejón, exponen las demás alteraciones en coloración de la piel. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es hemosiderosis, alteraciones como despigmentaciones de la piel, albinismo, leucodemias, etc. Torrico, Vaca Flores, Velarde y Vélez nos exponen el tema de... A ver, espérenme. Nos expone el tema de faneras. ¿Sí? Exponen el tema de faneras. ¿Quiénes son Doctor Rico, Vacaflores, Vélez y Velarde? Torrico, ¿Los cuatro? Vacaflores, sí, Velarde y Vélez. Ah, ya, Los gracias. cuatro. No, a ver, hasta Zambrano, por favor. Sí, hasta Zambrano, para que sean 5-5. Hasta Zambrano Contreras. Zambrano Valenzuela, Zamorano, Centeno, Garay y Vargas Coca exponen lo que es temperatura y fiebre. ¿Sí? Bueno, recomendación, doctores. Estamos dividiendo solamente un tema en su mayoría, ¿no? Que es piel. La retroalimentación yo la voy a realizar, ¿sí? No voy a dejar que ustedes solamente expongan todo. Entonces, a medida que vayan exponiendo, yo me encargaré de realizar lo que es la retroalimentación, ¿sí? Y algunas correcciones, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, si les ha tocado exponer lo que es Constitución, entonces, doctores, evalúen lo que es Constitución, ¿no? No solamente aquellas 3 que hacen referencia a los libros de semiología, sino también las constituciones patológicas. Cuando realicen el estudio de lesiones primarias de piel, de la misma forma, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su definición? Ejemplos de patologías en las que encontramos y sobre todo imágenes, ¿sí? Porque a través de las imágenes nosotros vamos a aprender a diferenciar cuáles son las características de las lesiones primarias de piel. Lo mismo con las lesiones secundarias de piel, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, del estado de conciencia, atención y vigilancia, lo propio, ¿qué es conciencia? ¿Qué es atención? ¿Qué es vigilancia? Muchas veces uno cree que conciencia, atención y vigilancia son 2 términos que son similares, ¿sí? ¿Cómo evaluamos el estado de conciencia? A través del estado de atención y vigilancia. ¿Qué parámetros tomo en cuenta? La orientación. ¿Cómo evaluamos la orientación? Evaluamos al paciente en 5 esferas. Den ejemplos, por ejemplo, de esto, ¿sí? ¿Cuál es la esfera personal? ¿Cuál es la esfera temporal? ¿Cuál es la esfera autopsíquica? ¿Cuál es la esfera alopsíquica? ¿Qué preguntas yo debo realizar? ¿Cuál es la clasificación? Hablaré de lo que es un paciente somnoliento, obnubilado, soporoso, estupor, coma. Cuando digo que mi paciente se encuentra en estado vegetal. Pueden utilizar algunas escalas, por ejemplo, una de las más conocidas, la escala de coma de Glasgow. ¿Listo? Cuando hablamos de temperatura y fiebre, de la misma forma, ¿no? Valores. ¿Qué valores, por ejemplo, sugieren una temperatura normal? Recuerden, es algo que ya habíamos estudiado. No lo hemos estudiado, pero ya lo habíamos mencionado en historia clínica, ¿sí? Debemos saber en qué región tomamos, porque existen variaciones de la temperatura corporal dependiendo de las regiones. Entonces, tomen en cuenta los valores de
la temperatura corporal en diferentes regiones. No valores de internet. Pueden utilizar páginas de internet, sí, siempre y cuando sean académicas, pero eviten, ¿no? Colocar páginas que no sean académicas, como Wikipedia, El Rincón del Vago, etcétera, qué sé yo. ¿Listo? Hablen de los tipos de fiebre, cómo debemos medir la temperatura, cuáles son las características de la fiebre continua, intermitente, la fiebre remitente, la éctica, la séptica en agujas, cómo diferencio una fiebre de origen no infeccioso de una que sea de origen infeccioso, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que se les está solicitando, doctores, es que realicen un trabajo de investigación adecuado. ¿Sí? De todas formas, como les dije, yo voy a realizar lo que es la retroalimentación de estos temas y mínimamente su presentación, recuerden, tiene que durar 50 minutos. ¿Sí? No puede durar menos de ese tiempo. Si dura 10, 20 minutos, entonces sale de los parámetros de calificación. ¿Sí? Tienen los libros, que se los he pasado en PDF, complementen de estos 3 libros. No solamente se basen en uno. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? Doctor, ¿sería una exposición por clase? No. En lo posible, vamos a tratar de que sea así, pero por lo menos vamos a realizar de 2 a 3 exposiciones por clase. ¿Listo? Probablemente 2, que es lo más correcto, ¿no? Dependiendo del tiempo que tenemos. ¿Sí? 50 minutos una exposición y 50 minutos la otra. Entonces ya para el día jueves el grupo 1 y el grupo 2 deben estar ya preparados. ¿Sí? Que son temas, todos en realidad, son temas relativamente sencillos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso ya para el jueves, doctores. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo, doctor, una pregunta. En cuanto a palidez, aparte de causas, ¿qué más tenemos que ponerle? ¿Cómo estudias la palidez? ¿Qué es palidez? ¿Dónde estudias la palidez? ¿Sí? ¿Cuál es el sitio ideal para estudiar palidez? ¿Qué sugiere la palidez? ¿Qué pasa? Bueno, el sitio ideal, a ver, ya me voy adelantando, es la conjuntiva palpebral. Es el sitio ideal. Pero ¿qué pasa si por alguna razón no puedes estudiar en esta zona? ¿Por qué no podrías estudiar palidez en esta zona? ¿Qué patologías podrían complicar tu estudio? En ese caso, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estudias? Ojo que nos vamos a basar en lo que es examen semiológico. ¿Sí? No quiero nada de laboratorios, a excepción de fiebre. En fiebre de origen infeccioso, necesariamente se tiene que realizar lo que es un examen laboratorial para identificar si es infeccioso o no la fiebre. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? La palidez puede ser transitoria, la palidez puede ser permanente. ¿Por qué se produce la palidez transitoria? ¿Por qué se produce la palidez permanente? Puede ser fisiológica, puede ser patológica. ¿Por qué decimos que es fisiológica? ¿Cuáles son ejemplos de palidez fisiológica? ¿Cuáles son ejemplos de palidez patológica? Lo mismo para cianosis, lo mismo para ictericia, lo mismo para los estados de hiperpigmentación. Complementen con las fases, por ejemplo. En caso de hiperpigmentación, la fase de Wells. ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica de la enfermedad de Addison? ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedad de Addison, para que produzca lo que es hiperpigmentación, ¿dónde debe encontrarse la lesión? La lesión debe ser primaria, la lesión debe ser secundaria, eso ya relacionando con lo que es el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Tejido efector. ¿Por qué en la primaria tiene esa característica? ¿Por qué en la secundaria carece de esa característica? ¿Cuál es la responsable de que exista lo que es este tipo de alteraciones? ¿Sí? Fíjense que es amplio el estudio, pero es sencillo, ¿no? Tenemos una gran cantidad de información para estudiar. ¿Qué más, doctores? ¿Alguna otra duda? ¿En faneras, doctor? En faneras lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la disposición del cuero cabelludo, por ejemplo, en las mujeres, en los hombres? ¿Cuáles son las causas de pérdida de cuero cabelludo en los varones? ¿Cuáles son las causas de pérdida de cabello en las mujeres, por ejemplo? ¿Cuál es la disposición del vello púbico, del vello
genital en pacientes varones, en pacientes mujeres, por qué existe este tipo de disposición. Hablarán, por ejemplo, de las uñas, cuál es la característica normal, qué forma debe tener, qué coloración debe tener. Hablarán de sus contornos, qué pasa si son irregulares, qué pasa si existen estrías longitudinales, que son esas manchitas blancas que muchas veces nos aparecen en las uñas, qué es coiloniquia, qué es onicogrifosis, cuáles son las uñas características de un paciente ansioso, de un paciente anciano, de un paciente que ha sufrido de abandono, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar. Podemos tomar en cuenta también el estudio de ganglios. No forma parte de faneras, pero podrían relacionar en la parte final con ganglios, ¿no? El estudio de ganglios a nivel de nuestro organismo, qué significa, qué es una adenopatía, qué es un ganglio satélite, cuando decimos que el ganglio se encuentra infartado, qué es una linfoadenitis, cuáles son las características de un proceso obstructivo linfático, qué es lo que observamos en las extremidades, etc. ¿Listo? ¿Qué más, doctores? Doc, disculpe, ¿en temperatura y fiebre? En temperatura, bueno, lo que ya les he mencionado, ¿no? ¿Dónde medimos la temperatura? ¿Cuáles son los valores dependiendo de las regiones? ¿Cuál es la variación de los valores dependiendo de dónde medimos la temperatura? ¿Qué es temperatura central? ¿Dónde la medimos? ¿Cuál es la más cercana a la temperatura central? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos que hablar de algunos tipos de fiebre, la fiebre ficticia, la fiebre facticia. Tenemos que hablar, por ejemplo, del ciclo circadiano de la temperatura corporal, en qué horario del día incrementa, en qué horario del día disminuye. En caso de fiebre, ¿qué es fiebre, por ejemplo? ¿Qué es febrícula? ¿Qué es hipertermia? ¿Qué es hiperpirexia? ¿Cómo diferenciamos? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo graficamos una curva febril? ¿Cuál es la característica de la fiebre continua, séptica, éptica, en agujas, etcétera? ¿Qué factores intervienen en la medición de la temperatura? Todo eso, doctores. Es como les digo, amplio, ¿sí? Pero no es nada complejo. ¿Qué más? Doctor, para ictericia. Para ictericia lo mismo que palidez, ¿sí? ¿Cuáles son las causas, tipos de ictericia? La ictericia no solamente es un color amarillo, puede tener un tinte verdoso, puede tener un tinte pálido, puede tener un tinte rubicundo. ¿Por qué se produce ictericia? ¿Cuáles son las causas? Nos hablarás, por ejemplo, por qué se produce la ictericia, cómo mides la ictericia en el paciente pediátrico, cómo mides la intensidad de la ictericia en el paciente adulto. Existen tablas especializadas, por ejemplo, para esto, ¿sí? No es igual estudiar la intensidad de la ictericia en un paciente neonato, por ejemplo, y en un paciente adulto. Existen tablas que van a dividir a la ictericia por segmentos corporales. ¿Qué pasa si la ictericia es marcada solamente a nivel de la cabeza? Yo voy a pensar que los valores se encuentran en un determinado rango. ¿Qué pasa si compromete palmas, plantas? Voy a sospechar en qué, cuáles serán los valores. ¿Cuáles serán las causas fisiológicas? ¿Cuáles serán las causas patológicas? ¿Qué tipo de alimentos son capaces de producir ictericia fisiológica? ¿Cómo me doy cuenta? Semiológicamente, estoy viendo un paciente que tiene ictericia por el consumo de alimentos, con alimentos ricos en caroteno. ¿Cómo diferencio de un paciente que realmente tiene ictericia debido a un proceso obstructivo hepático pancreático de vías biliares? ¿Qué es lo que yo observo? Semiológicamente, ¿cómo diferencio esto? ¿Sí? De laboratorios, como les digo, nos vamos a olvidar. ¿Listo? Nos vamos a basar en lo que es examen físico general. Doctores que ya saben qué es. ¿Qué más, doctores? Doctor, y en alteraciones en la coloración. También, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la hemosiderosis? Causas. ¿Cuál es el tinte de coloración de la piel? Cuando hablamos de despigmentación, ¿qué es una despigmentación? ¿Qué es el albinismo? ¿Qué es la leucodermia? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuáles son las causas? ¿Listo? ¿Qué más, doctores? Nada más. ¿Listo? Entonces nos vemos, chicos, la siguiente clase. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.